Hola, muy buenas tardes, amigos, compañeros, deportistas y fanáticos del baloncesto. Eh, una nueva oportunidad de encontrarnos. Hoy ya estamos a punto de terminar el nivel 1, prácticamente 10 capítulos. Estamos en el capítulo 9 del nivel 1, en donde ya estamos hablando de la parte táctica, ¿sí? De las defensas en zona, defensa individual, el ataque individual. Nos falta un solo capítulo y terminaremos con el nivel 1. Prosigue el nivel 2 y terminaríamos con el nivel 3. Entonces, hoy, antes de iniciar, vamos a mostrar los avances que hemos tenido con las escuelas de formación deportiva. Entonces, estamos muy contentos. Hemos recibido niños de varias provincias. Ayer tuvimos una reunión, una conferencia con la gente, entrenadores, formadores, instructores de San Vicente de Chucurí y el Carmen de Chucurí. Y ya iniciamos un proceso con ellos en donde lo que buscamos es beneficiar a los niños, a los deportistas. Bueno, pues un saludo muy especial a nuestro director, Pedro Carrillo, que ha hecho posible estos espacios en donde todos nos hemos beneficiado. A la Gobernación de Santander por su apoyo, por estar siempre en aras de fomentar el deporte, así sea en esta situación que estamos viviendo. Entonces, quiero iniciar presentándoles un test de habilidades que diseñamos en conjunto con el profesor Guillermo Moreno desde la ciudad de Cali. Él muy amablemente me envió unos videos en donde podemos apreciar diferentes maneras de driblar el balón. Dominio del balón, control del balón en el dribbling, estacionario. No tenemos que movernos, desplazarnos ni correr. Simplemente prepararnos en el patio de la casa, en un parque, al frente de la casa. Bien, en espacios que no necesitamos ir a una cancha para seguir practicando. Entonces voy, con el permiso de ustedes, a presentarles este test de habilidades que a partir de hoy vamos a desarrollar con los niños de las escuelas de formación deportiva del INDER Santander. Entonces, tenemos en la carátula a uno de los referentes latinoamericanos del baloncesto, que es Manu Ginóbili. Tenemos el escudo de las escuelas de formación deportiva e iniciamos con 22 ejercicios. 22 ejercicios que los chicos pueden desarrollar, en donde está la muestra del ejercicio, el nombre del ejercicio, el número del ejercicio, tenemos la descripción del ejercicio, ¿sí? En este caso, un dribbling más adentro afuera más pierna espalda. El tiempo de ejecución que lo podemos controlar con el icono de inicio en un conteo de 60 a 0. Tenemos un apoyo visual, es un video en donde podemos ver repetidamente el ejercicio para que los chicos lo sigan realizando. Tenemos en orden, según el nivel de dificultad, los ejercicios. Vemos el ejercicio número 2, con su descripción, un dribbling adentro afuera más cross, 2 series de 45 segundos. Como ustedes pueden ver, el video se repite hasta que el alumno cambie la diapositiva. Tenemos el ejercicio número 3 y así sucesivamente vamos avanzando, vamos incluyendo ejercicios que, como ustedes pueden apreciar, no requieren desplazamientos, no requieren un gran espacio, simplemente las ganas y el deseo de hacer las cosas cada día mejor. Tenemos el cuarto ejercicio, un dribbling adentro afuera más espalda, un dribbling adentro afuera más espalda, el conteo regresivo, y así poco a poco vamos a ir subiendo la intensidad de los ejercicios, cambiando de mano, utilizando la mano derecha, la mano izquierda, el bote adelante, el bote en B con 2 manos, el bote entre las piernas, el bote por detrás del cuerpo, por la espalda, y de esa manera vamos a desarrollar las habilidades de nuestros chicos sin necesidad de utilizar una cancha. Entonces, esta presentación ya la vamos a compartir, y en los comentarios más tarde en la noche vamos a colocar un link donde se puede descargar por medio de Drive
lo podemos descargar en un computador para que nuestros chicos lo tengan, lo hagan, lo practiquen, lo mejoren su récord, mejoren su coordinación, el agarre del balón. Vamos a ver que los chicos al principio se van a equivocar, pero poco a poco le van a ir cogiendo cariño a este tipo de actividades. Se pueden apoyar en la música que ustedes quieran. Va a ser muy entretenido, nos ha dado muchos resultados. Entonces, en los comentarios, más tarde en la noche voy a dejar el link de descarga. También quiero avisar a todos los entrenadores, padres de familia y toda la gente que ha estado pendiente de estas charlas, ya sea en vivo o ya sea en diferido, que han colocado comentarios que en este fin de semana voy a reenviarles toda la información que está pendiente, porque debido a que es bastante información, tengo que subirla a Drive para que la puedan descargar, ya que pesa más de lo que un correo normal puede soportar. Entonces este fin de semana estaré enviando toda la información que está pendiente. Bien, vamos a iniciar con la presentación de hoy. Entonces, nos referimos a el nivel 1, capítulo 9. Ya vamos a abrir la diapositiva para iniciar. Ya casi estamos terminando el nivel 1. Este nivel es muy importante, sobre todo para los chicos de hasta 15 años. Son chicos que requieren un énfasis total en lo que tiene que ver con los fundamentos básicos. Entonces vamos a colocar la diapositiva para poder empezar con nuestra presentación. Bien, tenemos el capítulo 9. Tenemos defensa individual. Vamos a trabajar la defensa individual, defensa de transición, defensa individual en cancha completa, defensa de los bloqueos, defensa en situaciones de desventaja y la táctica de estrategia ofensiva. Si no alcanzamos a terminar, ya el capítulo 10 es el último capítulo de este nivel 1 e iniciaríamos en el nivel 2. Recordarles nuevamente el link en donde pueden inscribir a sus hijos, a sus sobrinos, a sus compañeros de 5 años a 14, 13 años, en donde podemos inscribirlos en las escuelas de formación deportiva. Ya hay más de 500 niños haciendo ejercicio, practicando deportes nuevos como el esgrima, como el squash, ¿sí? Tenemos tenis de mesa, tenis de campo, fútbol de salón, fútbol normal, fútbol femenino, básquetbol, voleibol playa, lucha. Tenemos ciclismo, natación, atletismo, todos los deportes. Entonces es una bonita oportunidad para que nuestros niños, nuestros hijos hagan una actividad física durante esta temporada. Bien, la defensa de transición. Primero vamos a hablar de qué es una transición. Una transición es un cambio de estado, ¿cierto? Entonces, cuando yo cambio de defensa a ataque, estoy haciendo una transición ofensiva. Cuando yo cambio de ataque a defensa, estoy haciendo una transición defensiva. Y de esa precisamente es la que vamos a iniciar hablando. Entonces, la transición defensiva ocurre cuando hay un cambio de posesión del balón. Entonces, pasamos de atacar, si metemos la canasta o fallamos la canasta o perdemos el balón o salió el balón por la banda, hay un cambio de posesión e inicia la transición de ataque a defensa. Entonces, una de las mejores maneras de evitar que un oponente anote con facilidad a partir de contraataques es una buena ejecución ofensiva. Las pérdidas de balón o los tiros de malas opciones generan contraataques y la ofensiva no se encuentra en una buena posición para contrarrestar el contraataque. Entonces, el ataque, la ofensiva del equipo contrario inicia con una pérdida de balón de nuestro equipo, ¿cierto? O con una anotación, ¿sí? También puede ser a partir de una anotación. Pero nuestra defensa debe estar preparada para cualquier situación para que el otro equipo, el equipo rival, no tenga superioridad numérica, que es lo que no queremos. La palabra contraataque quiere decir un ataque sorpresivo, un ataque fuerte, de gran despliegue, de pocos pases, 1 o 2 pases, y si nuestra defensa no está preparada, vamos a facilitar
que el equipo rival anote una canasta. No hay canastas más desmotivantes que una canasta en contraataque para el equipo que defiende, porque no tuvieron desgaste. Fue una situación de dos jugadores, un jugador llega solo en bandeja y anota y no tuvieron un desgaste físico. Entre tanto, el equipo defensivo tuvo que atacar 16 segundos, 14 segundos, 18 segundos para lograr hacer un tiro y el equipo rival en 3 o 4 segundos consigue 2 puntos fáciles. Entonces, vamos a ver aquí 3 situaciones en las cuales nos equivocamos cuando estamos en la ofensiva. Primero que todo, podemos apreciar cuando hay una situación en la que hay un pase interceptado, es decir, que el jugador número 1 va a dar el pase al jugador número 3, pero no se percata de que el defensa está muy pendiente y sobre la línea de pase y al ejecutar el pase, el jugador número 3 roba el balón y se va en contraataque 1 contra 0. No dio tiempo ni siquiera de que la defensa hiciera una transición. Simplemente este jugador ya no tiene ningún opositor, ningún defensa, se va solo contra la canasta y logra una bandeja sin defensa en un contraataque. En la segunda gráfica tenemos un intento de penetración, un robo de balón del equipo contrario y una definición 2 contra 1. Seguimos en desventaja numérica. El equipo que está contraatacando está en ventaja numérica, 2 contra 1. Entonces, estas situaciones hay que saberlas leer. Los chicos deben entender cuál es la mejor opción. Por eso, este nivel es tan importante porque los chicos de 15 años son muy explosivos. Ellos quieren llegar rápido a la canasta y no se dan el tiempo de analizar y de leer la defensa para ver cuál es la mejor opción. En este caso, este chico trata de entrar, de penetrar la zona en donde hay un muy buen ajuste defensivo, pierde el balón y eso genera un contraataque por parte del equipo rival. Entonces no da tiempo de que haya una transición defensiva. Y en la tercera gráfica tenemos un lanzamiento en donde podemos apreciar que no hay una buena posición para buscar el rebote ofensivo. Tenemos en esta línea un atacante, 2 atacantes, un defensa, 2 defensas, y si vemos, tenemos en la última línea, muy pegados a la línea final, 3 jugadores ofensivos, lo cual genera que este lanzamiento sea de alto riesgo. ¿Por qué? Primero que todo es muy apresurado, no está posicionado el ataque, y este lanzamiento, si falla y cae el balón en esta posición, van a estar en desventaja numérica para poder hacer la transición defensiva, como lo podemos ver acá. Hay un rebote por parte del jugador 5 y hay un contraataque de 3 contra 2. Bien, entonces está claro que el contraataque del equipo rival inicia con una mala decisión, una pérdida de balón, una mala ejecución de un tiro, ¿sí? Malas decisiones que le facilitan el trabajo al equipo rival. Entonces debemos minimizar, reducir esos errores. Obviamente van a suceder, pero debemos reducirlos al máximo. Ahora, como estábamos hablando, la transición defensiva debemos hacerla con una preparación temprana, teniendo claros los conceptos que se van a desarrollar. Entonces, vamos a mirar en esta situación un lanzamiento, vamos a mirar que los entrenadores pueden asignar roles específicos a cada jugador, Entonces, podemos trabajar la transición defensiva de manera colectiva o la podemos trabajar de manera individual y al final unimos todo lo desarrollado individualmente para que podamos mecanizar la transición defensiva. Entonces en esta imagen vemos que el jugador número 3, ¿sí? Lo tenemos acá, este jugador número 3, al haber un lanzamiento del lado contrario,
si está en esta posición, al haber un lanzamiento del lado contrario, este jugador, la prioridad de este jugador es regresar a proteger la canasta. ¿Listo? Regresar a proteger la canasta. Bien, entonces, principio de la canasta y el balón. Cuando hay un contraataque, la defensa en transición debe tener claro lo siguiente. Este jugador no se puede jugar 100% al jugador que tiene el balón, porque deja totalmente descubierta la canasta. Puede ser fácilmente aprovechada por el alero rival. Con un pase sobre la cabeza puede llegar en una situación de 1 contra 0. Lo que él puede hacer es una finta y regresar. ¿Esta finta para qué se hace? Esta finta se hace para hacer cambiar de decisión al jugador que tiene el balón. Una finta y regresamos. La finta la hacemos para que este jugador de pronto bote el balón o vea otra opción menos pasar el balón. Nos recuperamos rápidamente para proteger nuestra canasta. Entonces, cuando un equipo pierde la posición del balón, pasa a estar en defensa y lo primero que se debe hacer es proteger la canasta. El último jugador, que en este caso es X1, no puede jugarse 100%, como lo dijimos. Al atacante con balón, pues dejaría desprotegida la canasta. Si X1 protege la canasta, X2 puede ajustarse hacia el jugador con balón. Ya lo vamos a mirar. En esta situación, el jugador 1, X1, está en una desventaja numérica. Este jugador no puede ir a parar completamente al jugador del balón. Tiene que hacer un pequeño balanceo para, rodeado de fintas defensivas, muchas fintas, ir y volver para tratar de contener, demorar lo más que pueda el ataque del jugador 2 y así permitir que sus compañeros se recuperen en la defensa. En este caso, el jugador X1 corre a proteger la canasta, el jugador X2 tiene otro rol que es ajustarse al jugador que va a recibir el balón. Entonces, si X1 protege la canasta, X2 puede ajustarse hacia el jugador con balón y así frenar su avanzada. No quiere decir que él quite el balón, que robe el balón, pero sí la intención del jugador X2 es demorar el avance del jugador que recibe el balón. Bien, hay 3 aspectos importantes que se deben hacer inicialmente: contener, cerrar y retrasar. Entonces, si se está en desventaja numérica, realizar movimientos zonales para ajustar y llenar espacios. Un ejemplo, formación L en un 2 contra 3. Entonces, en esta imagen vemos que tenemos 2 defensores, X1 y X3, y tenemos 3 atacantes, 1, 2 y 3. No podemos asignar un jugador a cada atacante porque estaríamos dejando un jugador libre. Entonces, en una situación de 2 versus 3, debemos aplicar un concepto zonal que lo vamos a llamar L. Es una L mayúscula en la cual el jugador que está atrás sale a parar el primer pase y el jugador que está arriba se ajusta, reemplaza su posición para siempre estar protegiendo la canasta. Siempre estar protegiendo la canasta. Entonces podemos hacer esa formación cuando estamos en una desventaja de 2 contra 3. En general, primero, proteger la canasta. Es lo primero que tenemos que hacer. Entonces aquí vemos que el jugador 4 tiene el balón, va a pasarlo al base y X2 frena inmediatamente el primer pase para que este jugador no desarrolle su ofensiva de una manera libre, de una manera clara, de una manera fácil, ¿cierto? Que tenga primero que todo que salir de este problema. Si este jugador recibe y no tiene marca, va a pensar con claridad y va a tomar buenas decisiones. Pero vemos que X2 se ajusta al jugador base del equipo rival. Pero X1 corre a proteger la canasta. X3 corre hacia atrás. X5 corre hacia atrás. Y ya nos contenemos. Lo que buscamos es que el ataque del equipo rival sea siempre en equilibrio. Es decir, un 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 4
o que la defensa tenga superioridad numérica con respecto a la ofensiva. Ya lo vamos a ver más adelante. Negar o retrasar el primer pase. Es decir, que este jugador 5 también podría, aquí lo vemos, el jugador X4, primero hace una finta hacia el jugador que tiene el balón, tratando de que ese jugador demore ese primer pase. Demore ese primer pase. Repito, no estamos tratando de robar el balón, estamos tratando de retrasar, contener, cerrar o retrasar ese primer pase para que la ofensiva no tenga sus calles libres para hacer un contraataque. Ajustar al jugador que recibe el primer pase. Correr ordenadamente, llenando espacios defensivos hasta posicionarse totalmente. No puede correr el 5 por acá y el 4 por acá. Por eso vimos en los capítulos anteriores, vimos las calles que dibuja la cancha de baloncesto, en donde vimos una calle central, 2 laterales y 2 calles intermedias. Bueno, defensa de transición. Vamos a mirar primero lo que debemos hacer para enseñar este tipo de actividades. Primero, socializar el orden de prioridades. No solamente este conocimiento lo debe tener el entrenador y su asistente técnico, lo deben conocer los jugadores. No, lo que queremos no es que los jugadores hagan caso sin saber por qué, para qué o cuál es el motivo de la orden del entrenador. Lo que queremos es que los jugadores entiendan por qué hay que priorizar la defensa de la canasta, por qué el segundo paso es ajustar o negar el primer pase, por qué debemos ajustar al primer receptor, que es el base armador del equipo rival, y así de esa manera ellos van a hacer los ejercicios entendiendo el para qué, entendiendo el por qué y facilitando su aprendizaje. Asignación de roles individuales, lo vamos a ver en este video, que es muy bueno. Desarrollo de acciones colectivas. Ya después de hacer asignación de roles individuales, empezamos a desarrollar habilidades colectivas, acciones colectivas entre 2, entre 3 jugadores, entre 4, entre 5 jugadores. Proponer diferentes situaciones. No siempre el equipo rival va a avanzar de la misma manera. A veces avanza centralizadamente, a veces avanza por medio de una apertura, es decir, llevando el balón hacia una lateral o hacia otra lateral. Eso lo llamamos apertura. A veces arranca el armador rival driblando el balón o a veces pasando el balón. Son muchísimas opciones que el equipo rival puede utilizar para contraatacar. Entonces debemos proponer diferentes tipos de situaciones dentro de las sesiones de entrenamiento. Presencia defensiva en toda la cancha. Estamos hablando de defensa individual. ¿Listo? Entonces, a nosotros los entrenadores no nos debe dar miedo mandar a nuestros chicos a defender en toda la cancha. Eso no quiere decir presión toda la cancha o full toda la cancha, ¿cierto? Lo que quiere decir es que la defensa inicia desde el mismo momento en que el equipo ya no tiene posesión del balón, como repito, sea por una canasta o sea por una pérdida de balón o por un rebote defensivo del equipo rival o otra situación en donde hay cambio de posesión. En ese mismo momento inicia la presencia defensiva. Es decir, que no podemos retroceder los 5 jugadores y regalar de una vez 3/4 de cancha al equipo rival. Ya más adelante, como les digo, lo vamos a observar mejor. Vamos a mirar este video en donde se ve claramente y de una manera explícita la asignación de roles. Vemos una jugada normal en donde hay una canasta, ahí está la transición defensiva y luego empezamos a hacer presencia en toda la cancha y nos vamos recogiendo. Ahora hacemos el movimiento del jugador 5. Si el jugador 5 es el que anota, eso es lo que debe hacer. Si el jugador 4 anota, presiona el saque y después de que el balón sale, llega a la línea de tiro libre a hacer ese movimiento de contención. El ala 3 llega hasta la mitad de la cancha. El ala 2, si es el que anota, corre rápidamente a proteger la canasta y hace una apertura a frenar
el jugador que posiblemente esté en esa lateral. Y si es el armador se llega hasta la línea de tiro libre y se ajusta al primer pase. Lo vemos nuevamente. Ahí están los roles de los jugadores ya de manera colectiva. Entonces vemos cómo frenamos el primer pase, hacemos la contención, protegemos la canasta y en todo momento hay superioridad del equipo defensivo. Entonces, con el permiso de ustedes, vamos a repetir este video porque es muy importante. Hay una canasta, frenamos el saque, frenamos el primer pase, contenemos, protegemos la canasta de nosotros y empezamos con los roles individuales. Jugador 5, anota y corre. Eso lo podemos hacer en las sesiones de entrenamiento. Jugador 4, presiona el saque, corre, se estabiliza y puede ayudar a hacer doblajes. El alero 3 anota y llega hasta la línea de tiro libre, hace una apertura y frena el posible alero del equipo rival. El alero 2 anota, corre rápidamente a proteger la canasta y hace una apertura a defender el alero rival. Y el jugador base o armador anota la canasta, llega hasta la línea de tiro libre y se ajusta a un posible primer pase, o es el jugador que iniciaría con los doblajes en caso tal de que esa sea la orden del entrenador. Bien, ese video es muy bueno y se va a compartir junto con todos los materiales, todas las presentaciones que se han hecho hasta el momento para aquellas personas que deseen descargarlas, utilizarlas, revisarlas, corregirlas y dar su opinión. Bien, defensa individual en cancha completa. Entonces, repito, y yo personalmente soy una de las personas que he cometido estos errores en el pasado. Yo daba la orden a mis jugadores que defendieran en 3/4 de cancha o en media cancha. ¿Qué pasa? Le estoy regalando la mitad de la cancha al equipo contrario. Entonces eso no tiene mucho sentido. Estoy prácticamente arrinconándome y esperando a que el otro equipo, sin ningún problema, pase la mitad de la cancha, dándole una oportunidad de oro para ajustar y hacer un ataque mucho más efectivo. Entonces, para hacer la defensa en toda la cancha, aquí no estamos presionando, estamos haciendo presencia defensiva desde el momento en que perdemos el balón o en que hay cambio de posesión. Entonces, ¿por qué quise colocar esta línea que la vimos en las presentaciones anteriores, que la llamamos eje de cancha? Recuerdan que es una línea imaginaria que va de aro a aro y que nos describe y nos distribuye la cancha en derecha e izquierda, nos la divide en dos partes. Muy importante mantener ese concepto claro para poder hacer las ayudas, los ajustes, cualquier situación de movimientos y desplazamientos según el movimiento del atacante, del balón o de mis compañeros. Entonces, posiciones y desplazamientos con relación a balón y eje de cancha. Yo no me puedo mover si no es con relación al balón o al eje de cancha. Si el balón está en esta posición, los jugadores que están defendiendo al 2 y al 5 tienen que estar posicionados sobre el eje de cancha, como lo vimos en el capítulo 7 en los ataques y la defensa del ataque en un cuarto de cancha o media cancha. Entonces, similares a las usadas en la defensa en media cancha. Entonces, como vemos claramente aquí, el balón está recargado hacia la derecha. Esta es el eje de cancha en donde deben estar ubicados los jugadores referenciando al 2 y al 5. Reducir o aumentar distancia con su atacante según posición del balón. En este caso, acá hay una gran distancia entre el 2 y su defensor, porque el balón está al otro lado, es decir, al lado del balón, ¿sí? Si el jugador estuviera sobre el mismo lado del balón, aquí vemos que la distancia entre el 3 y 3 es mucho menor. Y obviamente la distancia entre el 1 y el 1 es mucho menor porque es el jugador que tiene el balón. Interpretar momentos frágiles para ejercer presión adicional. Entonces, vamos a mirar que cuando hay un cambio o un dribbling, hay un cambio de lado del balón, ya sea con un pase o con un dribbling. Vamos a repetir esa opción. Vemos que
los jugadores se ajustan a sus defensas, el 2 llega al 2, 5 al 5, y son el 4 y el 3 los que llegan a la línea, al eje de cancha, porque el balón ya cambió de lado, ¿cierto? Ya cambió de lado, con dribbling o con pase. Bien, estábamos hablando de reducir espacios. Ahora, yo quiero que miremos, y esto lo aprendí hace muchos años, pero realmente como jugador, nosotros hacemos caso, pero no tenemos esa visión que a veces se necesita desarrollar también como jugadores para entender este tipo de situaciones, lo cual nos ayuda a interpretar, a leer el juego y así poder tomar mejores decisiones, como interceptar un balón, hacer un doblaje, en fin. En esta situación, este jugador tiene el 100% de la cancha, tiene el 100% para jugar, para pasar el balón, para hacer su ofensiva, para construir su ofensiva. Lo que queremos es manejar los conceptos aprendidos en media cancha para reducir a un 50% el espacio, el territorio que tiene el jugador 1 para armar su ofensiva. ¿Cómo lo hacemos? Negándole la posibilidad de que vuelva a retomar el rumbo hacia el lado contrario. Entonces, si en media cancha llamábamos al lado del balón, lo llamábamos lado del balón, y al siguiente, al lado contrario, lo llamábamos lado de ayuda, en toda la cancha también lo vamos a llamar así. En este caso, este sería el lado del balón y este es el lado de ayuda. Para el equipo atacante este sería el lado fuerte y el lado débil, pero como estamos hablando de la defensa, lo estamos llamando lado del balón. ¿Qué queremos? Que este balón no lo inviertan. Como decían los entrenadores en las últimas charlas que hemos podido apreciar, uno de los objetivos de la defensa es no permitir que el equipo rival haga inversión del balón, que no cambie el balón de lado a lado del eje de cancha, porque eso genera bastantes problemas a la defensa. Entonces lo que vamos a tratar es de reducir del 100% al 50% la zona de ataque del jugador número 1. Leer los movimientos y aprovechar las oportunidades para trampear. Y aquí es muy importante compartir eso con nuestros chicos. Esta situación, este espacio en donde vemos el vértice de la línea de la mitad de la cancha con la línea lateral, tanto en esta como en esta, son espacios bastante vulnerables para poder hacer una trampa. Dependiendo si el jugador que lleva el balón es inexperto o de pronto no cae en cuenta de las situaciones, podemos hacer una trampa muy efectiva. Como lo vemos en esta situación, el jugador armador del equipo rival dribla y se va a encerrar porque al pasar la línea de la mitad de la cancha, él ya no puede regresar, va a tener la presión del defensa 1 y va a recibir el doblaje del defensa 3, lo cual va a dejar sin posibilidades claras al jugador número 1. Si ese jugador pasa a la mitad de la cancha y el jugador 3 suelta y salta, ¿sí? Saltar y cambiar, ¿cierto? Hace un salto rápido, sorpresivo y presiona este sector, podemos lograr que este jugador haga un mal pase, que contenga el balón más de 5 segundos, que pierda el balón de alguna manera y en dado caso que no pierda el balón o no haga un mal pase, vamos a retrasar su ofensiva, van a perder segundos valiosos para hacer una ofensiva de una manera efectiva. Entonces, vemos que cuando el jugador número 3 hace la trampa, el jugador número 4 se ajusta, el jugador número 2 se ajusta y el jugador número 5 se ajusta. O sea, son 2 jugadores que están haciendo trampa y 3 jugadores que juegan en relación a los espacios que quedaron libres. Nuevamente lo vamos a colocar en donde este primer pase debemos negarlo totalmente. Si la trampa es efectiva, va a haber un pase de aquí hasta el otro lado, lo cual da una oportunidad a nuestro alero 2 de robar ese balón y hacer un contraataque 1 contra 0. Este pase va a ser bastante difícil si hacemos una trampa efectiva, lo cual vamos a colocar en problemas bastante
al armador del equipo rival. Hay otras maneras de hacer esa trampa cuando se hace un pase. Cuando se hace un pase, la situación sería de la siguiente forma. En este caso, el jugador que estaba defendiendo al armador suelta y hace la trampa, nuevamente 1 con 3. Pero ahora el jugador número 2 debe ajustarse al base, el 4 con el 4, y el 5 quedaría en una posición de flotación, conteniendo visualmente a los dos posibles receptores al lado de ayuda, en donde si la trampa es efectiva, este pase va a ser bastante difícil. Generar errores, consumir tiempo de la ofensiva y reducir posibilidades. Ese es el objetivo de hacer presencia defensiva, desde el mismo momento en que perdemos el balón o que hay cambio de posesión. Todos deben estar atentos, reconocer el doblaje y ajustarse rápidamente. ¿A qué quiero llegar? Si este jugador y este jugador hacen un doblaje, pero los otros 3 jugadores se quedaron o no atendieron a ese primer movimiento, los espacios que van a quedar son considerables. Si este jugador no se ajusta, este pase va a llegar rápidamente y va a haber una gran oportunidad del equipo rival de atacar la canasta. Bueno, funciones específicas, roles. Aquí es donde vamos a asignar unos nombres especiales a los jugadores del 1 al 5. Es decir, el jugador base, ¿sí? El jugador base, su rol en este ejercicio es defiende al jugador que tiene al balón. ¿Listo? Entonces, ese es el rol del jugador 1. Ahora los vamos a ver nuevamente detallados cada uno. Jugador base defiende al jugador que tiene el balón. Vemos al jugador X1 en esta posición. Jugador 2 lo llamamos jugador de seguridad. Niega los pases que se hagan en la parte de arriba de la cancha. No va por el rebote. No pelea el rebote. Es decir, el jugador 2 no va a ir a buscar el rebote ofensivo. Más sí puede hacer doblajes. Como lo vimos en el video, el jugador número 2 llega hasta aquí y queda atento a hacer un posible doblaje. Jugador número 3, alero reboteador. Ese jugador número 3 sí va al rebote ofensivo, busca el rebote, pelea el rebote ofensivo, retrasa ese primer pase y puede participar en doblajes. Es un jugador bastante activo, tiene que ser un jugador muy rápido con características especiales. El jugador 4 es el jugador conector. Presiona el saque, es el jugador que veíamos que se hacía en la línea inicial con los brazos arriba tratando de demorar ese primer saque en caso de que hubiera una canasta. Presiona el saque de fondo o de banda según sea el caso, niega el pase al jugador que sacó. Niega el pase de devolución al jugador que hizo el saque. Y el jugador número 5 es el protector de la canasta. Se retira para defender la canasta. Este es un orden, pero lo vamos a desarrollar dependiendo a la situación, porque si el jugador 5 es el que toma el tiro debajo del aro y el jugador 4 es el que va hasta la canasta. Y así vamos a ir asumiendo los roles dependiendo a las diferentes situaciones que le apliquemos a los chicos. Bien, en esta situación, jugador número 4 hace el saque al base armador del equipo rival. El jugador número 1, ¿cuál es su función? Parar, defender al jugador con balón. Correcto. El jugador número 2 tiene que ajustarse porque estamos sobre el lado del balón. Tiene que ajustarse a su jugador. El alero 3, después del rebote, llega al eje de cancha. El jugador conector se ubica frenando ese primer saque, ese pase inicial, y evita que el balón vuelva al jugador que sacó. Y el jugador de 5 viene a proteger la canasta. Nuevamente colocamos la línea del eje de cancha. Los entrenadores experimentados me perdonarán tanto énfasis en esa línea, pero créanme que por experiencia propia nuestros chicos no llegan a hacer ese ajuste. Entonces, si el balón se juega por este lado y un defensor se queda muy alineado al lado contrario, el espacio para ejecutar la ofensiva es muy grande. Si nosotros no nos ajustamos, estamos cometiendo un grave error. Por eso esta línea del eje de cancha es tan importante. Bien, ahora, si el jugador 4 sacó hacia el lado contrario, este jugador
puede venir a ser un doblaje, como lo veníamos mirando en las opciones. Entonces, tendríamos un doblaje o tendríamos una defensa del jugador 4. Si devuelven el balón, tendríamos el ajuste del jugador 4. Como el balón está hacia el lado contrario, el alero 3 es el que se ajusta y el 2 y el 5 llegan al eje de cancha. Estas son gráficas que nos está regalando la plataforma de FIBA. Son gráficas tomadas de la plataforma FIBA. Entonces, ahora vemos las funciones específicas según los roles. Aquí lo vemos un poco más claro. Estábamos viéndolo en una situación colectiva, de pronto que no lo entendemos muy bien, y ya acá lo tenemos en una situación específica según los movimientos que marca la generalidad de cada posición. Como digo, esto es en términos generales, pero dependiendo de la situación de la ofensiva, los movimientos pueden variar, sobre todo entre el 2 y el 3, o entre el 1 y el 2, o entre el 4 y el 5. Eso sí, nunca entre el 1 y el 5, entre el 2 y el 5. Entonces, posición del jugador 1, del base, son movimientos que podemos ver claramente en esta gráfica, en donde hace desplazamientos defensivos con respecto al armador del equipo contrario, que es el que lleva el balón, ¿cierto? Entonces lo conducimos, ojalá manteniéndolo, como dijimos anteriormente, manteniéndolo hacia uno de los lados de la cancha. Entonces es muy importante que apliquemos esos conceptos. Si usted lo ve en esta gráfica, puede entenderlo claramente, que este jugador X1 no está permitiendo que el armador del equipo contrario avance hacia el otro lado de la cancha. Estamos negándole el 50% de la cancha. Jugador número 2, jugador de seguridad. Es un jugador que corre rápidamente, llega hasta la mitad de la cancha, hace una apertura para frenar un posible receptor, regresa y va hacia atrás. Jugador número 3, pelea el rebote, viene hacia atrás, hace una apertura hacia el lado izquierdo para frenar un posible receptor, vuelve al centro y viene a proteger la canasta. Todos terminamos recogiéndonos en media cancha si no evitamos que el equipo, si no robamos el balón o si no hacemos cometer un error al equipo contrario, pero si hacemos que haya un desgaste por parte del equipo rival, que no sea fácil para ellos pasar la mitad de la cancha, que consuman muchos segundos, que su ataque sea derivado de un movimiento de presión, de un movimiento afanado, de un movimiento que no es el que ellos quieren. Si nosotros permitimos que ellos pasen, repito, si nosotros permitimos que ellos pasen fácilmente, van a construir una ofensiva con claridad, como la han entrenado en sus prácticas. Y eso es lo que no queremos. Queremos que ellos hagan una ofensiva dependiendo a los pocos espacios que nosotros les vamos a dar. Bien, jugador 3, alero reboteador, ya lo miramos. Jugador 4, conector, que es el jugador que hace la presión en el saque, viene a un posible movimiento de doblaje, espera para que no reciba nuevamente el que sacó y va para atrás. Y el jugador 5 es el jugador que rápidamente debe llegar atrás, porque generalmente el jugador 5 es un jugador un poco más lento, un poco más alto y más lento, tiene que dirigirse rápidamente a la zona defensiva, a proteger el aro. Bien, aquí hay un ejercicio que se puede hacer de 1 contra 1, en donde simplemente, como vimos y como hemos repetido, lo que buscamos es que el jugador X1, en este caso el 2, según la gráfica, le niegue pasar el eje de cancha al jugador armador del equipo rival. Lo acompañan desplazamientos defensivos y da un paso largo, como lo vimos en el capítulo 3, en los ejercicios de acondicionamiento físico, ese paso largo que damos para cerrar la posibilidad de que ese jugador siga hacia el cambio de lado de la cancha. Lo llevamos nuevamente a la línea, nuevamente cerramos el centro, nuevamente hacia la línea y ya aquí terminan en una situación de 1 contra 1. Bien, en esta gráfica tenemos el eje de cancha, pero
notamos que tenemos otra línea imaginaria. Este es el eje de cancha que va de aro a aro y este es el eje del balón, la línea del balón, parecido a la posición que utiliza el árbitro, el juez de línea con respecto al balón de fútbol, ¿cierto? Con respecto al último jugador, al último jugador defensivo de fútbol. Entonces, esta línea es la línea del balón. Lo que queremos es que ningún jugador defensivo esté por encima de la línea del balón, ¿correcto? Entonces, quiero que quede muy claro ese concepto porque es muy importante. Tenemos el eje de cancha, ya los chicos lo reconocen, ya saben que deben mantenerse hacia el lado del balón y los del lado contrario ajustarse al eje de cancha. Pero también es importante que ninguno de ellos esté por encima de la línea del balón. Es decir, si el balón está aquí, los 5 jugadores deben estar acá. Si el balón llega acá, los 5 jugadores deben estar de esta línea hacia atrás. Entonces, vemos en esta gráfica que el jugador número 1 del equipo rival se quedó atrás. Eso no quiere decir que nuestro defensor 1 se quede con él, porque el balón está en esta posición y la línea del balón marca que este jugador debe estar detrás. Entonces, este jugador debe cumplir esos 2 requisitos. El balón está hacia el lado derecho, debe estar en el eje de cancha. El balón está en esta altura, debe estar por detrás de la línea del balón. Con esos conceptos podemos minimizar los espacios, reducir las posibilidades y hacer un buen posicionamiento para trabajar la transición defensiva. Si hay ese pase, como lo vemos en esta gráfica, rápidamente debemos ajustarnos cumpliendo con esos parámetros que acabamos de explicar. Ya la línea del balón subió, se ajusta acá, y los 5 jugadores están detrás de la línea del balón y cumpliendo con los requisitos del lado del balón y el lado de ayuda, teniendo en cuenta el eje de cancha. Entonces, estamos en el nivel 1, por lo tanto esto debe quedar muy claro para después poder entender los conceptos que vienen en el nivel 2. Repito, si hay ese pase, el ajuste sería de esta manera. Manteniendo, ahora aquí, ya no tienen el 100%, ¿cierto? Ya pasaron la mitad de la cancha, entonces les reducimos al 50%. Estamos hablando del 100% de acá a acá. Reducimos al 50% tratando de evitar que este balón lo inviertan hacia este lado. Bien, entonces, teniendo en cuenta esos conceptos vistos sobre el eje de cancha y el eje del balón, vamos a hacer un recorderis de los movimientos o los cortes que se pueden utilizar para recibir el balón. Y asimismo, mejorar en la defensiva y también en la ofensiva, porque ya vamos a empezar a hablar ahora de la ofensiva. Entonces, para hablar de la ofensiva necesitamos recordar esos movimientos que hacemos para desmarcarnos y poder recibir un pase fácil, ¿cierto? O poder desmarcarnos un poco para poder recibir el balón. Tenemos el corte en B, que es un movimiento hacia adentro y hacia afuera, que se puede hacer hacia acá y hacia acá, marcando una V. Por eso se llama corte en B. El corte en L, para recibir el balón, generalmente inicia desde abajo, sube hasta el cuerno del tiro libre y hay una apertura marcando una dirección en L para recibir el balón. Tenemos estos otros dos, el flash cut, que es un corte rápido, decidido, sorpresivo, que generalmente utilizan cuando el defensor se queda distraído o permite meter ese primer pie. Es un corte rápido para recibir. El backdoor cut, que es la puerta atrás, cuando el defensa está muy sobre la línea del eje de cancha, permite ese movimiento y ese pase atrás. Bien, tenemos estos otros dos. El cork cut, que es el corte en rizo. El corte en rizo, recuerden que es ese corte que aprovechamos cuando el defensa se mete por detrás, hacemos un rizo para recibir el balón cerca a la canasta. Y está el flare cut, que es cuando ya engañamos al defensa con ese corte en rizo, el defensa no se va a ir detrás, sino va a tratar de saltarse por encima de la cortina, lo cual aprovechamos para hacer una apertura a la esquina
recibir y hacer un tiro de larga distancia. Está el deep cut, que es un corte de lado a lado. Es un corte utilizado generalmente por aleros rápidos, lanzadores o contraataques a defensas zonales. El U-Clap cut, que es un corte generalmente realizado por el jugador 1 o el jugador 2, en donde al pasar el balón al alero, hace una finta, corta por encima del 4 o del 5 para recibir e ir a la canasta. El shallow cut, que es un corte generado a veces entre 3 jugadores, inclusive acá hay 2, pero es un corte que se realiza cuando hay un pase, un corte y el jugador que reemplaza hace ese tipo de movimiento. Entonces, digamos, ejemplo, el jugador 1 pasó el balón, cortó, recibe, este jugador antes de ajustarse hace un movimiento hacia adentro y hace una pequeña oreja para recibir ese pase. Ahora, en esta gráfica vemos que podemos practicar diferentes tipos de cortes para recepción con movimientos perimetrales. En este caso, el jugador 4 tiene el balón, 2 hace un corte en B para recibir. Cuando va recibiendo 2, 1 hace un corte en B para recibir. Cuando va recibiendo 1, 3 hace un corte en U para recibir y 5 hace un corte en B para recibir. Entonces es un ejercicio que se puede hacer desde acá con pases perimetrales en donde nuestros jugadores van practicando el corte en B, corte en L o corte en U. Es un ejercicio fácil de hacer, fácil de aplicar y mejora muchísimo nuestras habilidades para recibir el balón. En este video vamos a ver ejercicios de pase y corte, pase, corte y reemplazo con 3 jugadores. Ataco por la línea. Muy bien. Aquí vemos pase, corto y reemplazo. Son movimientos básicos, sencillos, pero ustedes pueden apreciar, finaliza con una puerta atrás. Ya incluimos 4 jugadores. Paso, corto, reemplazo, reemplazo. El corte lo pueden hacer en B o lo pueden hacer en L o lo pueden hacer en U. Tenemos ahora 4 jugadores, un corte en B para recibir, corta, reemplaza, reemplaza, cambio el balón, puerta atrás y anotación. Entonces, son ejercicios que ya dependiendo de la habilidad o de la imaginación del entrenador podemos ir modificando. Repito, empezamos con 3 jugadores, ninguno de ellos se queda quieto, el jugador que está en el lado contrario reemplaza. ¿Sí? Debe haber una buena comunicación. Pase, corta, recibe. Acá hacemos un puerta atrás. ¿Correcto? Bien. Ahora vamos a incluir 4 jugadores. 4 jugadores, pase, corte. Siempre todos están en movimiento, como ustedes pueden apreciar. Atacamos por la línea de fondo. Y cuando él atacó, este jugador se fue a la esquina, buscando un tiro de 3 puntos. Después lo hacemos por el lado izquierdo. Todos los jugadores moviéndose. En corte en B, corte en L, corte en U, en fin, utilizando todas las herramientas que estamos practicando. Entonces, estamos viendo pasar y cortar. Entonces, vamos a mirar estas situaciones que son una de las pocas, son muy pocas para la gran cantidad de situaciones que un entrenador puede utilizar en un entrenamiento, pero sí las debemos planear. Las debemos planear y de esa manera vamos a tener muy buenos resultados. Vamos a enfocarnos en este sector. Entonces, en este sector vamos a mirar esta opción. Corte en B, recibe, corta, reemplaza y reemplaza. Es muy importante, por favor, muy importante que estos ejercicios los recalquemos. El 3, un corte en B para recepción. El 1, cuando pasa el balón, no se puede quedar quieto, pasar y cortar. Apenas pasa el balón, corta y eso activa automáticamente el botón de 2 y 4 para que ellos se ajusten, hagan el reemplazo de las posiciones, porque si no, el 1 va a llegar y acá va a haber otro jugador y va a haber un trancón, ¿sí? Va a haber un aglutinamiento de jugadores y no vamos a utilizar los espacios de manera efectiva. Entonces, vemos cómo el jugador 1 pasa, corta, activa automáticamente. Si ustedes vieron, el jugador 1 apenas se movió el 1, se movió el 2 y el 4. Timing.
¿Qué quiere decir esa palabra? Que todo lo debemos hacer en su momento. No podemos cortar antes de pasar, no podemos reemplazar antes de que el jugador 1 empiece el corte. Si el jugador 2 reemplaza antes de que el 1 corte, vamos a tener otra vez aglutinamiento de jugadores, no vamos a llenar los espacios correctamente y no vamos a ser eficientes. Apenas el 1 se mueve, el 2 y el 4 se mueven. Apenas el 2 se mueve, el 4 se mueve. Vamos a mirar el lado azul, el equipo azul, donde vamos a mirar otra opción. Pase al lado contrario, una cortina y quedamos con los 4 espacios nuevamente. Entonces, repito, el balón pasó, ya no pasó de acá, de arriba hacia abajo, sino de arriba hacia el otro lado del eje de cancha. Eso hace que el jugador que está sobre ese lado, sobre el lado del balón, haga una cortina para el jugador 3 y a la vez suba a poder recibir. Como ese jugador 4 va a recibir acá o puede recibir acá, ese jugador 1 se desplaza hacia el fondo. Entonces, llenar espacios de manera inteligente, de manera coordinada y teniendo en cuenta el timing. Entonces, tenemos pasar, cortar, reemplazar. ¿Cómo? ¿Cómo pasamos? ¿Cómo cortamos? Con lógica, viendo para dónde se fue el que hizo el corte. Yo no puedo moverme sin observar al compañero hacia dónde cortó. ¿Cuándo? ¿En qué momento debo hacer estos pasos? ¿Y para qué? Esto es súper importante. ¿Para qué corto? Que los chicos no solamente corten y le preguntamos para qué hizo ese corte y no sepan responder. El corte generalmente se hace hacia la canasta. ¿Para qué? Para recibir el balón y poder anotar, ¿sí? También podemos hacer cortes para limpiar el espacio. Y en fin, tenemos muchas posibilidades. Ahora, ya vamos a incluir 5 jugadores. Entonces estamos hablando de ataque por conceptos. ¿Cuál concepto? 5 jugadores afuera. 5 jugadores afuera en esta situación, la marcamos en el gráfico, un pase al alero, un corte y ese jugador 1 puede salir hacia allá o puede salir hacia allá. Dependiendo de hacia dónde va, los demás jugadores realizan sus movimientos. Vamos a mirar el equipo rojo. El jugador pasa el balón, corta y va a salir hacia el lado contrario. Por lo tanto, el jugador 3 reemplaza, el jugador 5 sube y se llenan los espacios, los 5 espacios del perímetro. Vuelvo a repetir el movimiento. Paso el balón, corto. Al moverse el 1 se mueve el 3 y el 5. Pero ¿cómo se movió el 3? En B o en L. En B en este caso. Va al centro y abre. ¿Por qué va al centro? Porque puede recibir y anotar. El 5 va al centro y abre. No son movimientos lineales, son movimientos hacia adentro y hacia afuera. No son movimientos en una sola dirección. Vemos nuevamente, por ejemplo, el 5 hacia adentro y abre. El 3 hacia adentro y abre. Ahora vamos a ver el equipo azul en donde el jugador 1, el armador, va a hacer el corte hacia el mismo lado del balón. El jugador 1 corta hacia el mismo lado del balón y se desarrolla otra situación completamente diferente. Entonces tenemos que el jugador 1 al cortar recibe una cortina de 4, que a su vez hace otra cortina 5. Y 2, cuando le pasó el balón a 1 no se queda quieto. ¿Listo? Bien, ya casi vamos a terminar. Estamos recargando ahora, limpiar, reemplazar, cortinar, cortar y armar un triángulo. Ya vamos a terminar para que la persona que tiene la actividad a las 7 pueda continuar. Bien, esto lo vamos a terminar el día viernes. Vamos a terminar el día viernes. Se nos acabó el tiempo, pero estos son datos muy importantes. Entonces, esto mismo al final lo vamos a presentar como inicio del último capítulo del nivel 1. Ya empezamos con táctica de juego, movimientos específicos y roles. Entonces, espero que nos veamos el viernes. Es festivo, pero vamos a tener presentación. Entonces, nos vemos. Un saludo del profe Ciro.